Bien, pues el día de hoy vamos a reflexionar sobre las cartas de Pedro, la primera y la segunda. Cuando tuvimos introducción a la Sagrada Escritura, también hablamos de que había más, había una tercera, pero en el canon bíblico tenemos estas dos, que son las que vamos a ver hoy. El nombre de Pedro, como bien sabemos, pues es piedra, y en griego pues se dice Petros, y se usa también en el español para el femenino, ¿verdad? Petra. Piedra. La carta de San Pedro, entonces vamos a empezar con la primera y luego hablamos de la segunda. Tuvo su origen la primera en Roma en el año 90 aproximadamente después de Cristo, y el autor pues no es Pedro, porque Pedro el apóstol fue martirizado alrededor del año 64, 67 después de Cristo. Entonces ya no estaba presente cuando se escribió esta carta. Sin embargo, se usó, el autor de esta carta es conocido, usa el nombre de Pedro como autoridad, al igual que en algunas cartas atribuidas a San Pablo, y también la de Judas, la de Santiago. Este autor se dirige a las iglesias de la diáspora. Esta palabra es muy importante. Diáspora tiene que ver con dispersión. Los dispersos por el mundo, especialmente en estas regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta palabra diáspora se usaba principalmente para los judíos dispersos por el mundo, que se encontraban pues migrantes, se encontraban exiliados, no pudiendo estar en un solo lugar. Eran perseguidos los judíos, y se usa también para los nuevos cristianos y también ellos perseguidos, ¿no? A los primeros siglos de la iglesia, los primeros 3 siglos, principalmente el primero y el segundo, fueron muy, muy perseguidos. Entonces, esta carta, pues, quiere animar a estos cristianos dispersos por estas regiones. ¿Qué elementos encontramos en esta carta? Eh, Encontramos que es una encíclica. Encíclica quiere decir que es hacia toda la iglesia, o sea, es una carta dirigida a todos, pero que tiene elementos paulinos. Quiere decir que defiende la doctrina de Pablo, las cartas sobre todo de Gálatas y Romanos, y anima a los cristianos hostigados, que están siendo perseguidos, para que sean testigos de Jesús. Testigo en griego se dice mártir, o sea, es el término que está utilizando la carta, es ser mártir de Cristo, un testigo de Cristo, o sea, hasta dar la vida como Él la dio. Esta carta tiene de diferentes destinatarios, como los matrimonios, los pastores, y también ahí se desprende a los presbíteros, que son los ancianos. Presbítero quiere decir anciano, y a los jóvenes, que serían los fieles, que no son presbíteros, que estamos hablando de adultos jóvenes o matrimonios jóvenes, o incluso pues muchachos y muchachas, ¿no? En edad del matrimonio. Entonces también es pastoral porque va dirigida a los pastores, cómo van a guiar a estas comunidades. Y algo importante también de esta primera carta es que los cristianos vienen definidos
como ciudadanos de otra patria, para alentarlos al sufrimiento, a, bueno, a vivir el sufrimiento con sentido, a ser testigos de Cristo. Les enfatiza que están de paso en este mundo, no es el fin, sino que somos ciudadanos de otro mundo, de otra patria, donde está Jesús, donde Él es el rey, ¿no? Ahora le llamamos el rey, nuestro rey. Y en ese momento, pues era Cristo el que debemos de seguir. De esta primera carta, entonces, el mensaje fundamental es que todos los que seguimos a Cristo somos peregrinos. Y la cita que nos enfatiza el seguimiento de Jesús, pues es esta, miren, en el capítulo primero, del 22 al 25, este autor de la carta de Pedro habla del amor sincero de unos a otros, como hermanos, con corazón puro. ¿Por qué hay que amarnos como hermanos? Porque hemos sido reengendrados. Es una palabra muy, muy especial. Pablo también hablaba de este nacimiento en el Espíritu, regenerados, y aquí Pedro habla de reengendrados, o sea, generados de nuevo desde el vientre, pero en el Espíritu también, reengendrados a partir de una semilla que no se corrompe, que es la palabra de Dios viva y que permanece para siempre. Y es la buena nueva, el Evangelio. Entonces, peregrinos, peregrinos por esta tierra. Y también somos todos sacerdotes. En hebreo se enfatizaba el sacerdocio de Jesús, pero Pedro habla de un sacerdocio igual que Pablo, bueno, la carta de Pedro, que sería en el capítulo 2 versículo 9. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar la alabanza de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes un tiempo fueron pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Los que antes no fueron compadecidos, ahora son compadecidos. O sea, Dios voltea su mirada hacia, su mirada compasiva hacia los olvidados, que son su pueblo. Entonces, el ser sacerdotes de Dios sería a través de Jesucristo y como una dignidad que viene dada por Dios a través de Jesús. Entonces, linaje escogido. ¿Por qué habla del linaje? Porque pues Pedro toda esa cultura judía tenía muy importante el linaje. Para ser sacerdote solamente tenías que nacer levita y Juan el Bautista renunció a su sacerdocio de ese tipo, heredado, ¿no? Pues no era una vocación, era una obligación. Naciste en esa familia de Aarón, de Leví, entonces te toca ser sacerdote. Y aquí se habla de una elección, o sea, primero es Dios que elige y luego uno que acepta. Entonces somos sacerdotes por el bautismo, todos. Sacerdote quiere decir sagrados, o sea, somos sagrados. No se refiere al ministerio. No, no quiere, cuando digo sacerdote, no es pensar en el padre que está celebrando la misa, sino en lo sagrado. Somos sagrados, participamos de lo sagrado.
Sacerdos quiere decir sagrado. Y esta es la primera carta de Pedro. La segunda se originó pocos años después, igual. Pudo haber sido el mismo autor o pudo haber sido otro, pero su origen es la misma región en Roma. El año es el 130, o sea, ya 60 años después de la muerte de Pedro. Y aquí el autor se hace llamar Simón Pedro y enfatiza servidor y apóstol de Jesucristo al principio de la carta. Simón Pedro. Entonces pueden ir siguiendo su Biblia y pues verificar. Incluso esta de Jerusalén que tengo en mis manos dice Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Y a quién se dirige? A los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. O sea que es el tiempo de la gracia, el tiempo de tener fe, pues por las persecuciones que están pasando en esos, estamos en el 130 después de Cristo, es que como el auge de estas matanzas hacia los cristianos, hacia los seguidores del camino. Entonces, esta carta también quiere animar a soportar, a ser testigos de Jesús. De los elementos principales es que es un testamento de institución universal, o sea, dirigida la carta a todos los seguidores de Cristo, pero con forma de testamento, como de una persona que está pronto a morir. Una persona que sabe que va a morir, de una persona sentenciada, o sea, que tiene fecha de cuándo lo van a, pues, a sacrificar. Una persona sentenciada a muerte, o sea, no tiene escapatoria. Y entonces escriben el testamento. San Pedro no tuvo el tiempo de hacer todo esto, o sea, el autor realmente hizo un trabajo magnífico de ponerse en el lugar de Pedro y de inspirarse para sentir las palabras que pudo haber vivido este apóstol y escribir esta última carta, este último escrito a todos los cristianos. Cronológicamente, este libro, bueno, esta carta de San Pedro, es un librito chiquito, una cartita de poquitos capítulos, de 3 capítulos. Por eso me costó trabajo decir libro, es un librito. Esta carta, entonces, es el último escrito del Nuevo Testamento, el último escrito de la Biblia. Y ustedes me dirán, ¿y no es el Apocalipsis que está hasta el final? No, cronológicamente se escribió antes, como por el 90, después lo veremos. Pero esta es la más joven, el escrito más joven de la Biblia, en el 130 después de Cristo. Entonces, al ser el último escrito, pues quiere dejar esta esperanza final y sobre todo en la persecución que están viviendo los cristianos. Entonces retoma temas importantes de la carta ya hemos visto que de San Pablo, también de San Judas, que es principalmente tradición de Santiago. Acuérdense que la semana pasada vimos a la carta de San Judas, que veíamos que pues enfatizaba esta tradición de Santiago, de la fe con las obras. Pero también algo importante es asegurar la tradición de Pablo a nombre de Pedro, con toda la controversia y la división que se había dado de que Pablo no era uno de los 12 y de que Pedro y Pablo pues no iban de la misma idea y Santiago que era el neutro y que en el concilio de Jerusalén llegaron a un acuerdo, pero esto lo sabemos ahora. En ese momento y con las comunicaciones tardías, había mucha incerteza, ¿no? Entonces,
Este escrito asegura que a nombre de Pedro, Pablo es reconocido, incluso defiende sus escritos y su vocación. Los elementos principales de esta carta es precisamente esta defensa de Pablo en, en el capítulo 3, versículo 15, encontramos. Piensen que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Está llamando a Pablo nuestro hermano, o sea, lo está reconociendo como uno de los apóstoles, como un apóstol escogido por Dios, porque dice, según la sabiduría que le fue otorgada, o sea, es Dios el que lo escogió. Entonces defiende la vocación y los escritos, tal como lo escribió Pablo, o sea, todos los escritos de Pablo vienen entonces considerados pues importantes para la iglesia, para los seguidores del camino. Y pues contra los falsos profetas. Entonces, bueno, aquí les puse la imagen de Pedro y Pablo juntos. Y aquí está otra de el lobo disfrazado de oveja. Los falsos profetas van a ser estos gnósticos, esas nuevas corrientes filosóficas, esas personas que van a buscar sus privilegios personales a nombre de Jesucristo. O sea, utilizando el nombre de Jesús, buscan sus intereses propios, los falsos profetas, los que no anuncian la buena nueva, sino que se anuncian a sí mismos o mal anuncian la buena nueva diciendo que Jesús no fue verdadero Dios, o peor, o no fue verdadero hombre, o sea, negando la promesa de salvación, pues de Dios Padre, que en Isaías, y lo estamos viendo en este tiempo de Adviento, promete el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, esos son los falsos profetas, todos los que van en contra de la verdadera profecía, que es anunciar y denunciar el Evangelio. Y vamos a entonces a leer esta parte de la primera carta de Pedro, capítulo 5 del 5 al 11. Tiene muchos elementos muy bonitos las dos cartas, pero yo he escogido esta para que podamos, pues, sentir al autor a nombre de Pedro, lo que pudo haber sentido el apóstol Pedro. Entonces, si alguien nos ayuda, es la primera carta de Pedro, capítulo 5 del versículo 5 al 11, por favor. ¿Quién la tiene, porfis? Buenas noches, yo. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Silvia. Pues aquí estamos viendo entonces que
Con este amén está limitando o terminando un discurso, así sea, ¿verdad? Porque en el principio del capítulo 5 se está dirigiendo a los presbíteros. La palabra presbítero en griego se refiere a anciano, o sea, todos los que tienen la sabiduría de la tradición, los que conservan la tradición, y eran los elegidos también para cuidar la fe. Ahora él también se usa para los presbíteros en el ministerio, ¿verdad? Los sacerdotes del rito católico. Presbítero es anciano. Y entonces en el versículo 5 dice también los jóvenes. Esta palabra jóvenes no está limitando la carta a los que tienen de 18 o 35 años, sino que se refiere a todos los que no son ancianos. Eh, pues podría ser una edad entre los 18 a los 40, 50 más o menos, porque los presbíteros eran de veras considerados de los 70, 70, 60, 70, 80, la gente sabia. Entonces, a esos jóvenes que están todavía aprendiendo, se les aconseja esta sumisión a los ancianos. Sumisión en el griego no es como en el español, ¿no? De estar ahí como sin opinión, sin libertad, sino con respeto. Ser sumiso es el ponerse a disposición de los que saben. Ser sumiso entonces también es pues ser humilde, por eso enfatiza. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Ya les decía, cuando empezamos a ver el Génesis, que el pecado original era la soberbia, era esta ponerse en el lugar de Dios. Revertirse de humildad es dejarle lugar a Dios. Ser humilde es reconocer que somos humus, que venimos del barro. Y he querido poner esta imagen de San Juan Diego, hoy que celebramos su fiesta en la iglesia, una persona que supo escuchar la voz de Dios a través de la Virgen, ¿no? La Virgen misma, que fue, pues, sumisa en el sentido de que se pone en las manos de Dios, se humilla y aunque no entiende el proyecto, cómo va a ser el proyecto, sabe del plan de salvación, pero confía. Entonces, la humildad nos ayuda también a tener fe bajo la poderosa mano de Dios, o sea, es reconocer que Él es el Todopoderoso, como la Virgen en el Evangelio de San Lucas, que el ángel le dice que para Él no hay imposibles, es el Todopoderoso, porque la Virgen pregunta, ¿y cómo va a ser si yo no estoy casada? Para Él no hay imposibles. Y esta parte, a partir del versículo 8, es muy famosa, es una parte muy escuchada en la iglesia, que es de la carta de San Pedro. Sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa imagen, cuando yo la escuché la primera vez, pues me impactó cuando entré al seminario y empezamos a leer la liturgia de las horas, a rezar y encontrar esta carta, bueno, este fragmento de la carta, y yo pues me imaginaba realmente pues a este ser con, con una figura feroz, pues buscando comer a personas, ¿no? Ahora ya con los estudios bíblicos, pues estaba pensando en esta figura. ¿Dónde encontramos este león de forma negativa? Porque
Cuando hablamos de San Marcos y del profeta Amós, encontramos una figura positiva del león. Ruge el león, y el león de la tribu de Judá es Jesús. O sea, el león en la Biblia tiene una figura positiva cuando se refiere a este valor, al valor. Y tiene esta figura negativa, como por ejemplo cuando se utilizaron leones en la historia del profeta Daniel. Daniel, que significa Dios es justo. Este que ven acá es Daniel y está rodeado de leones. Si ustedes recuerdan la historia, pues los leones se comían a todos los que les aventaban ahí, pero a Daniel no se lo comieron. Daniel permaneció confiado en el Señor, como dice aquí, continúa la carta, resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Entonces, con la figura del león encontramos pues este mal que acecha y que destruye, como el león cuando tiene hambre. Pero como dicen, cuando en una batalla se ocupan dos luchadores, ¿no? Si uno mantiene la calma, entonces el otro se podría llegar a calmar, ¿no? Por ejemplo, eso pudo haber pasado con la historia de Daniel. Al mantener la calma, dicen que los animales también huelen el miedo. Yo personalmente, pues hasta ahorita en las misiones no me ha mordido ningún perro, que son los primeritos que salen a defender el hogar que visitas, ¿verdad? Porque se enfrentó así con valor y sin miedo. Entonces, si el perro huele el miedo, incluso hasta los gansos, ¿no? Si huelen el miedo, te atacan porque dicen, ah, tenemos una víctima, ¿no? Igual aquí en este caso, pues el león, pues no he tenido experiencia con un león, ¿verdad? Pero yo pienso que podrían oler el miedo. Y si tú mantienes la calma o te mantienes firme, podrían no atacarte. No quiero hacer la experiencia, pero es lo que yo interpretando la Biblia podría ser. Resistirle con fe también significa resistir con dignidad, ¿no? En esta esperanza de que somos peregrinos de este mundo. También porque en el momento que se está dirigiendo esta carta, pues es la persecución de los cristianos. Pues, es muy sonado este Coliseo romano donde sueltan los leones para devorar a los cristianos. Entonces, resistirle con fe, con dignidad, manteniendo la calma. Esa es la sugerencia de Pedro. Pero entonces, ¿por qué dice el diablo, no? Ya vimos la figura del león. Diablo es la palabra griega que significa el acusador, igual que Satán en hebreo. Pero es muy interesante esta palabra que se forma con dia, es una preposición o un prefijo dia, que significa dividir, dia. De ahí viene diámetro, diálogo. Logos, por ejemplo, es palabra y diálogo es cortar la palabra. Cuando dialogas con alguien, no es un monólogo, o sea, que tú solo estás hablando, sino es un diálogo. Cortas tu palabra para que el otro también entre, ¿no? El diálogo es este intercambio. Entonces, el día es, en ese sentido positivo, es cortar, es dividir, pero való, que es la otra parte de la palabra, significa arrojar, ¿no? Való, lanzar, arrojar. Entonces, diabolos sería como arrojar para dividir. Y en una palabra en español sería el chisme.
sería la calumnia, sería la cizaña, el, el acusador. Por eso se puede interpretar como el acusador. Entonces, todo aquello que divide, que rompe la armonía, que rompe la unidad, es el diablo. Todo aquello que está causando, pues, calumnia, por ejemplo, en este momento de persecución, pues es el mal, ¿no? Por eso le llama, es una palabra especial y bien, bien utilizada para todo lo que están viviendo aquí estos cristianos, los primeros cristianos. El diablo representa todo eso que ellos están pasando. Los están calumniando porque comían según carne humana al comer el cuerpo y la sangre de Cristo por ser pues caníbales, ¿no? Por ser locos, por creer en una persona que ya murió y decir que todavía lo ven, que resucitó, entonces están locos, ¿no? Y luego sobre todo por el poder, o sea, cómo prefieren el servicio al poder, la pobreza al dinero, o sea, es una locura ser cristiano. Realmente es una locura ser cristiano, pero a Jesús lo llamaron loco, entonces todo aquello que va a destruir este camino sería lo que acusa, lo que calumnia, sería el diablo. Y esto, todo esto que daña la unidad de la iglesia, entonces ronda buscando a quien devorar. ¿Y cómo podemos defendernos de todo este mal que existe y a veces es causado por el mismo ser humano, casi siempre? ¿Cómo le podemos resistir? Con dignidad, con la fe, sabiendo y soportando, porque sabemos que Dios nos va pues a dar un reino diferente al de esta tierra. El Dios que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de estos breves sufrimientos, incluso llama breves sufrimientos, porque dice, esto es momentáneo. Eh, la muerte es momentánea. Es mejor sufrir de esa manera breve a no sufrir para siempre lejos de Dios, ¿no? Y Él los dará la fuerza, los robustecerá, afianzará y los consolidará. Y termina diciendo, a Él poder por los siglos de los siglos. Y así es. Amén. Entonces vean qué palabras tan fuertes, tan esperanzadoras y necesarias para todos aquellos cristianos que están siendo asesinados en esos momentos, perseguidos, eh, pues en el Imperio Romano, los primeros siglos de la Iglesia. También puse a la Madre Teresa con la humildad y el servicio. Todo esto vence el mal. Y pues recordando que Pedro, cuando se hunde en el mar, en la Biblia el mar representa la maldad, porque es lo desconocido, lo misterioso. No conocemos todo lo que hay hasta lo más profundo del mar. La incertidumbre es cuando no tiene fe y Jesús lo robustece. Jesús le dice, hombre de poca fe, caíste en las garras del mal, en la incerteza, en la incertidumbre, es decir, temiste, tuviste miedo, dejaste de confiar en Dios ante las pruebas que pone la vida, que ponen los seres humanos. ¿Cómo se puede entonces ser un buen cristiano? Resistir con fe. Fe que es confianza, como Daniel, como los santos, aquí tenemos San Juan Diego, la Madre Teresa, como nos enseñó Jesús, con la fe hasta podemos caminar sobre el mal con L, no el mar. Tiene un poquito con la nariz tapada, pero es el mal, caminar sobre el mal. Imagínense qué dicha tener esa fuerza
Aunque todo esté lleno de maldad, nosotros pasamos, caminamos, como Daniel con los leones. Pues esta es la carta de Pedro. Las dos cartas son para dar valor, para dar consejos, para caminar con fe, con esperanza en este mundo. Y ya llevamos pues más de 2000 años todavía pues retomando esos consejos de los autores de las cartas de San Pedro. Bien, entonces a ustedes la palabra. ¿Qué opinan de estas dos cartas? ¿Qué les dice que quisieran compartir? Sí, Rafa. Entonces, Pedro, entonces Pedro murió en la persecución de Nerón. Es que murió Pedro y Pablo. Entonces morirían en el año 68 después de Cristo. Entonces Pedro también vendría siendo el primer papa, ¿verdad? Entonces, cuando decimos papa, pues muchas personas creen que decimos papa, porque es nuestro papá, pero papa no quiere decir que sea nuestro papá, sino que papa es una corona. Papa viene de Petris, apóstoli, potestas, accipiens. Entonces sería una crónica el que sucede al apóstol Pedro en potestad, en poder. ¿Quién sucede al apóstol Pedro en potestad, en poder actualmente? Pues es el Papa que está ahorita, actualmente, ¿verdad? Bueno, entonces fue el primer Papa. Entonces él murió en la persecución del emperador Nerón, ¿verdad? Allá por el año 68 será. ¿Estoy en lo cierto, Rafa? Sí, murió en el año 68 después de Cristo. Pues sí, hay un rango de aproximación dentro del 64, 67, 68. Y sí es el emperador Nerón, pero luego vinieron otros, ¿no? Que todavía pues siguieron estas persecuciones hasta el 313, cuando ya se detiene la persecución a los cristianos. O sea, fueron pues 2 siglos completitos que se persiguieron y considerando que, bueno, se cuenta, fueron casi 3 siglos, ¿no? Si contamos del 0 al 100 sería el siglo 1, del 100 a 200 siglo 2, 200 a 300 siglo 3. Sí, son 3 siglos de persecución. El 313 ya pertenecería al cuarto siglo. Hasta el cuarto siglo se detuvo. Fueron muchos, muchos años de sacrificio de los primeros cristianos. Yo cuando pienso en eso, pues pienso que sí, de verdad había gran fe en Jesús. Sí, Rafa, sí fueron persecuciones cristianas por parte de emperadores, pues fueron 10: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio Antonino, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Entonces, en el año 313, con el Edicto de Milán, inicia la etapa de la tolerancia religiosa por el emperador Constantino. Entonces ahí se declara la libertad de culto en el Imperio Romano, dando por fin a las persecuciones. El edicto fue firmado por Constantino el Grande, el emperador de Occidente, y Licino, emperador de Oriente. Muy bien, así como tú nos dijiste, así es, fue en el año 313. Es con el edicto de Milán que inicia la tolerancia religiosa, ¿cierto? Sí, ya se venía trabajando esta, digamos, sí, tolerancia o esta libertad de religión antes, unos años antes, hasta que se logra así ya, pues dejar de perseguir, incluso pues hasta se obliga al imperio a ser cristiano, cómo cambió drásticamente todo. Eh, Tiene sus ventajas y desventajas, porque entonces al obligar a alguien a creer, pues
La desventaja, pues, es lo que estamos viviendo, ¿no? Generacional, de que fue impuesto, todo lo que es impuesto termina por, pues, caducar, hasta que uno acepta con libertad lo que cree, lo que de veras quiere. Entonces, la libertad de religión es importante en cada lugar donde hay seres humanos y pues porque es una cosa de, pues de fe, ¿no? Es una elección, es una invitación libre, pero tampoco te pueden matar, no te deben matar por lo que tú crees, deben de respetar. Entonces, en México pues fue esta persecución la cristera y en los primeros siglos de la iglesia pues esta persecución a los cristianos, los seguidores del camino. ¿Cómo es tan importante que, fíjense, Pedro ya no vive, ¿no? Ya, él fue el de los primeros, pues, asesinados en nombre de Cristo, pero pues era la cabeza, el Papa, la cabeza de la iglesia. Entonces, este autor de la escuela de Pedro hizo un trabajo, pues, muy, muy importante, esa inspiración de Dios realmente, para dar eh, fortaleza, para dar valor a esas personas que estaban sufriendo, las comunidades de la diáspora, los primeros cristianos. Entonces, cada vez que nosotros sintamos que ya no la estamos armando, podemos ir a las cartas de Pedro, vayamos y encontremos valor, como si nos hablara el Papa. Y fíjense, de las primeras encíclicas, ¿no? Eso es una encíclica, ya ven que el Papa, los papas que van por los tiempos históricos, escriben encíclicas, escriben documentos. Entonces, esta carta es una encíclica dirigida a todos para invitar, para exhortar, así como los papas actuales o de otros años han escrito encíclicas, pues también con un mensaje de, dirigido a todos, a toda la iglesia por el mundo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sobre Pedro? ¿Qué les parece? Excelente, Rafa. Yo tengo una pregunta. Este, en algunos artículos he leído que Pedro era de los de más edad dentro de los 12 apóstoles. Pero en realidad algo que sostenga o que avale esa información no lo he encontrado. ¿Tú sí sabes de eso? Si tenía familia, si era de los más grandes, o sea, de edad más grande de los 12 apóstoles. Ujú. Esta información pues viene eh, interpretada de los evangelios. Eh, recordemos que se habla de la curación de la suegra de Pedro. Entonces era casado Sí. y también al tener hermanos más jóvenes, o sea, y al ser casado, pues habla de una persona ya grande de edad. No pensemos en los 50, o sea, pensemos en una persona de más de 30. Incluso San José, eh, pues pudiera haber tenido esa edad, ¿no? Y se le consideraba viejo, ¿no? A esa edad, la ya generacional, a los 40, la primera generación, ¿no? Bueno, ya en comparación con la Virgen que tenía 15, 16 años, pues sí, era viejo, pero esa es la edad promedio. Entonces Jesús también murió antes de la primera generación, o sea, la primera generación era hacia los 40 años, los 40 hacia abajo, pues es una generación de adultos jóvenes. Entonces no era muy viejo Pedro, era aproximadamente así de esa edad, de unos 30 y algo, 40 años. Más grande que Jesús, seguramente sí. Ah, muchas gracias, Rafa. Sí, pero no murió por viejito, murió porque lo asesinaron, pues, o sea, fue Sí, ajá, martirizado. sí, martirizado.
Murió crucificado, ¿verdad? Murió crucificado al revés. Ajá. Ujú. Le dieron la pena máxima, pero él no quiso morir igual que Jesús. Según la tradición, tampoco está en los libros canónicos, está en los apócrifos, ¿no? La muerte de Pedro. Sí, gracias, Rafa. A ti, Clau. Y su hermano Andrés murió con la cruz transversal. Como una X, ¿verdad? Sí, así es. Y Entonces ya vivía en Cafarnaúm cuando, cuando sanó a la suegra de Pedro, ya vivía en Cafarnaúm. sí, incluso se habla de que tuvo hijos, Pedro, que tuvo descendencia, pero pues no sabemos dónde están, dónde quedaron sus hijos. Es que eran momentos duros, o sea, de persecución, Sí. de Ujú, diáspora. O sea, de diásporas les decía que es como esta fuga, esta versión. dispersarse, ajá. Ujú, Es como escapar, ¿no? Escapar de todo. papá, ujú. Entonces, seguramente su familia pues se dispersó, sus descendientes. Hay ustedes nunca han oído hablar algo que se dice así, quo vadis domine, quo vadis domine, en latín, quo vadis domine, ¿a dónde va, Señor? Román vado iterum crucifixi. O sea que Pedro estaba huyendo de la persecución de Nerón. Entonces, por la vía Apia, allá en Roma, es una vía empedrada. Y Jesús venía con la cruz. Él ya había muerto, pero venía con la cruz. Y Pedro se lo encontró. Y le dijo, ¿dónde va, Señor? Y Jesús le dice, voy a Roma a morir crucificado. Él ya había muerto crucificado. Entonces, Pedro agarra la onda y se regresa. Y Pedro muere crucificado, pero con la cruz al revés. Quo vadis domine, Romam vado iterum crucifixi. Voy a Roma a morir crucificado. ¿Cómo ves eso, Rafa? Sí, el latín es, este Quo Vadis es pues del Evangelio también. ¿A dónde vas? ¿Se acuerdan que le preguntaban muchos, los apóstoles le preguntaban a Jesús y él les decía que, pues, en principio a donde él va no se podía. Y hay otra parte eh, donde se le enfatiza a Pedro que va a ser, pues a ser martirizado, que va a ser llevado a donde no quiera. Cuando, cuando seas viejo te llevarán a donde tú no quieres ir. O sea, cuando eras niño tú podías ir a tal lugar y así, ¿no? Así decía el Evangelio. Pues sí, ya esta historia, pues es una interpretación ya literaria del martirio de Pedro. Todos los santos tienen unos relatos que hacen que se sienta más la historia, ¿no? Que pueda ser más emocionalmente, pues más apreciada la historia. Un estilo novelístico, un estilo de leyenda. Y a veces toman frases del Evangelio. Seguimos haciendo lo mismo, o sea, todos los santos a veces les tienen estas partes así, fantásticas, de fábulas, de todo. Y entonces pues, los apóstoles también. Por eso se habla de tradición. La tradición y se acepta el hecho, ¿no? Pues si fue muerto y la tradición dice que así, no tenemos foto, no tenemos documento, pero bueno, entonces así es como, pues como buscamos explicación de todo, así es como terminamos pues aceptando las cosas. ¿Se puede decir que sea una parábola? No, parábola es una cosa especialísima de los evangelios, Ujú. es que usaba Jesús para enseñar. Es una historia literaria. Ajá, es una historia literaria, sí. Gracias. Gracias. Ujú.
Sí, fíjense ustedes ya a estas alturas ya saben distinguir pues lo que es de la Biblia, lo que es de tradición, lo que es de magisterio. Es importante que tengan bien en cuenta cuando ven un escrito de qué trata, ¿no? Si es bíblico, tiene que tener la cita. Si es de tradición, también tienen citas de los documentos de la iglesia. Y si es del magisterio, pues también tiene que tener ahí del Papa, ¿no? Y de los obispos, citas de documentos. Entonces, pues no hay pierde. Las tres cosas nos ayudan a vivir nuestra fe y pues hicieron que el canon haya sido establecido así, que las cartas de Pedro estén dentro del canon, por tradición apostólica, por sucesión apostólica, también tradición de la iglesia, y pues porque son inspiración de Dios. Les decía, qué gran moción, qué gran inspiración del Espíritu tuvo este autor de escribir estas palabras de aliento a los cristianos perseguidos de ese tiempo. Es inspiración, es palabra de Dios, es inspiración divina. Así es. Y seguimos teniendo cuidado ante los falsos profetas, ¿no? Ante todavía, aquí encuentro mucho de apariciones, de fulanitos, fulanitas que han tenido visiones, que la iglesia todavía no acepta y que hacen que perdamos el centro, que nos centremos en cosas que son importantes, pero que no son la cosa más importante, ¿no? Entonces, Jesús es el centro, eso nunca lo olvidemos. Y el centro son los evangelios. Incluso películas, ¿no? No sé si ya en México salió esta película de Conclave o Cónclave, que pues también habla de la selección, de la elección del Papa, ¿no? Son novelas. O en mis tiempos de seminarista, que salió el Código Da Vinci, que era una novela, y que la gente interpretó como palabra de Dios y que la iglesia nos ha mentido y pues es pura ignorancia, porque pues, el Código Da Cierto, Vinci no existe en la Biblia, no es claro, palabra de Dios, ¿verdad? cierto. Y cuando vas a investigar y te das cuenta que es un escrito pues moderno y que es una novela, entonces tú dices, bueno, pues es la opinión del autor. Entonces es muy diferente. Siempre hay que saber distinguir lo que leemos. Y así, por eso Pedro decía, aguas con los falsos profetas, aguas con toda esa gente. Seguimos cuidando. La palabra de Dios se actualiza siempre. Sigamos siendo críticos en el sentido de no perder el centro. Cribar, crítica viene de cribar, que es cernir, ¿no? O el discernir también, que es la malla que usan los constructores, los trabajadores de la construcción para purificar la arena. O la cocinera de pasteles para filtrar la harina, hacerla más finita, ¿no? Esto es cribar. Siempre poner una telita y en tela de juicio. Esa es la tela, fíjense, usa la tela de juicio. Eso es criticar en sentido positivo es esto. Siempre preguntarnos, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto quién lo dice? ¿Y cuáles son sus fundamentos, no? Entonces tengan cuidado siempre. Bien, pues entonces, si alguien más quiere opinar, si no, por aquí lo podemos dejar. Pues yo nada más quiero felicitarte, Rafa, porque estás tan empapado de toda esta palabra hermosa que nos lo transmites. Entonces, muchas gracias, Rafa. Gracias por compartir. No, pues gracias a ustedes, porque si ustedes no estuvieran, pues aquí le doy el taller, ¿verdad? Sería un monólogo, y nosotros estamos en un diálogo, en un aprender juntos, porque yo también aprendo con sus preguntas. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, terminamos aquí. Gracias, nos vemos la próxima con las cartas de San Juan.